sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico del Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico del Hola, bendiciones, Señor amados Jesús. hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y qué bueno que te hayas conectado a una clase más de este curso que le hemos titulado Profetas Mayores. Estamos ya en la lección número 10. Tenemos un cálculo ya de que van a ser 14 lecciones primeramente Dios. Y este curso está lleno de bastante información. Estamos viendo todos los profetas mayores y sus libros con bastante detalle, pudiéramos decir. Y hoy vamos a continuar el final de lo que es el libro de Ezequiel. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición en todo lo que vamos a ver el día de hoy? Inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos invitar el día de hoy. Te queremos pedir, Señor, de que nos des sabiduría, nos des entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús, para tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a entrar, amados hermanos, a ver algunas cosas extras del libro de Ezequiel que yo sé que va a ser de bastante bendición. Y primeramente Dios, la próxima semana entramos al libro de Daniel. Así que por favor no te detengas, sigue avanzando en este curso. Sé de que es un curso un poquito largo y tal vez en algunas ocasiones difícil por las tareas, los exámenes y todo, pero es un curso que definitivamente te va a ayudar a entender varias de sus cosas, varios de sus símbolos te van a ayudar a entender próximos cursos que vienen, como por ejemplo el de Apocalipsis o el de profetas menores. También nos va a ayudar este de profetas mayores, nos va a ayudar bastante a esos otros dos cursos que vienen más adelante. Amén. Así que, ¿qué te parece si entramos entonces y miremos ahí donde nos quedamos? Estamos viendo el profeta Ezequiel y vamos a ver lo último del profeta Ezequiel. Amén. El libro del profeta Ezequiel. Y hay un tema muy importante que se toca aquí en el libro del profeta Ezequiel, lo cual vamos a ver el día de hoy. Y este es el tema de Satanás. Ese es uno de los temas que se habla aquí en el libro de Ezequiel, específicamente en dos capítulos, Ezequiel 28 y Ezequiel 31. Se menciona acerca de este personaje que también se conoce como Lucifer. Pero miremos en más detalle bastante acerca de lo que se nos dice. Y una de las cosas que tenemos que ver que Ezequiel nos menciona es acerca de su caída. En Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Vayamos rápidamente a Ezequiel 28, 16. Y mira lo que dice. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Amén. Esto es importante, del monte de Dios. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Esto también es importante y lo vamos a entender más adelante, pero entonces nos muestra de que la caída comenzó desde ese punto, desde el monte de Dios, y Jesús, por supuesto, nos menciona que después del monte de Dios
cayó del cielo, dice en Lucas capítulo 10, versículo 18. Y Efesios 2:2 nos muestra de que es echado a la atmósfera, que es donde gobierna ahora, y en algún momento en la tribulación será derribado a la tierra. Apocalipsis 12:9. Y nuevamente uno de los profetas mayores, Isaías 14:9, nos dice que será derribado al Seol. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3 nos dice que es arrojado al abismo. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 nos habla que también será arrojado al lago de fuego. Mira, estas son las 7 caídas de Satanás. Amén. 7 caídas que él va a sufrir. Ahorita él gobierna en la atmósfera, como nos lo dice ahí Efesios capítulo 2, pero ese no es su destino final. Cuando estudiamos los profetas mayores a más profundidad, vamos a encontrar este tema metido ahí en los profetas mayores. Por ejemplo, el tema de Satanás en Ezequiel e Isaías. Varios versos nos mencionan que era perfecto y hermoso. Ahí te pongo los versículos bíblicos para que los mires. También varios versos nos mencionan una relación de este personaje con la música. También nos mencionan que estuvo en el Edén, en el huerto de Dios. Amén. Varios versículos. Y también que se enorgulleció. Ese fue el punto de su caída. Amén. Su orgullo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero también nos mencionan que fue sacado del monte de Dios por el mismo Señor en varios versículos bíblicos. Ahí en los profetas mayores. También, y este es un punto muy importante porque lo vamos a hacer énfasis despuesito, gobernaba sobre naciones, que hace sentido porque nos damos cuenta de que en su caída él destruye la tierra, que eso nos muestra por qué en Génesis 1:2 la tierra está en caos. Amén. Entonces hace sentido los versículos estos que yo te sugiero que los revises. No los vamos a poder ver por el tiempo, pero ahí te los pongo en la pantalla para que tú los revises. También, por la multitud de contrataciones se trajo a otros ángeles con él. Amén. Y destruyó la tierra en su caída. Varios versículos nos lo mencionan. Y por último, el Seol fue preparado para él. Ahora, algunos de estos puntos los vamos a ver en esta misma presentación. Otros los vas a tener que indagar y buscar. Y la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy es, ¿qué pasó con la tierra? Porque allí en Génesis capítulo 1, versículo 1, se nos muestra acerca del principio de la tierra, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice ahí. Y nosotros sabemos de que el Señor hace todas las cosas perfectas. Amén. Él lo hace perfecto todo. Pero tenemos ahí en el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, sabemos de que algo pasó aquí en el versículo 2, donde ahora entendemos de que la tierra estaba desordenada. Del capítulo 1, versículo 1 al versículo 2, algo ocurrió. Y después tenemos la tierra restaurada en el versículo 3 al 31. Tenemos todo lo que es la restauración de la tierra. Entonces, ahora, uno de los profetas mayores nos va a dejar un poquito de información acerca de esto. Por ejemplo, ahí en el capítulo 14 de Isaías, versículo 13, dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Date cuenta de que esta frase
norte es usualmente una que se usa para la morada de Dios. En el extremo norte, eso ocurre varias veces en la Biblia. Y dice, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Bueno, algo que tenemos que estar por seguro es de que aquí está haciendo esta declaración desde un lugar donde no es el cielo, porque dice que va a subir al cielo, y nos dice de que debe de ser debajo de las nubes también, porque ahí nos dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, o sea que no está en el cielo en ese momento, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, o sea que tampoco están las nubes, me haré semejante al Altísimo. ¿Qué te puse ahí? Esta declaración la tiene que estar haciendo en un lugar donde no es el cielo y está abajo de las nubes. Y es que esa palabra no es la misma que aparece allá arriba bajo cielo, sino que es nubes, o sea, es espesura, densidad. Son realmente la palabra que se usa, la palabra ab, que se usa para nubes. Entonces, nos damos cuenta de que Lucifer estaba, como lo menciona ahí en el capítulo 14, versículo 17, dice que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Isaías capítulo 14, versículo 17, nos muestra que él estaba aquí en la tierra y estaba desordenando la tierra. ¿Cómo sabemos eso? Porque el versículo 20 no lo dice con mejor exactitud. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Entonces, hace sentido esto, amado hermano, porque en Génesis capítulo 1, versículo 2, se nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pues esa palabra desordenada y vacía, esa frase, también la vamos a encontrar algo similar ahí en Isaías 45, 18, donde se nos dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. ¿Y qué dice ahí? No la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y esa palabra, vano, es la palabra tou o tohu. No sé cómo se diría esa palabra en hebreo, transliterado. Pero es el Strong 8414. Y esa es la misma palabra que aparece aquí en Génesis 1.2 que vimos anteriormente aquí arribita para la palabra desordenada. Claramente Isaías, uno de los profetas mayores, nos muestra en el capítulo 45, versículo 18, que Dios no hizo la tierra en desorden. Solo que en el español traducen tohu o tou, lo traducen como vano, y en el otro verso, en Génesis 1.2, lo traducen como desordenada. Amén. Pero es realmente el mismo número Strong, que es 8414. ¿Te das cuenta? O sea que definitivamente la tierra no fue creada desordenada. Alguien la desordenó. Y ya nos lo está enseñando los otros libros de los profetas mayores, quién la desordenó. Interesante, ¿no? Todo esto nos lo muestra estos libros de los profetas mayores. Ahora, mira toda esta otra información que nos dan estos libros de los profetas mayores acerca de Satanás. Una de las cosas que nos menciona es que fue creado. Amén. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Isaías nos muestra su verdadero nombre.
se llamaba Elel. No se llamaba Satanás, no se llamaba Lucifer. Es más, Elel significa lucero de la mañana. Y la Vulgata, la versión Vulgata, le cambia el nombre a Lucifer. Cuando ellos traducen Elel, lo traducen como Lucifer. Y de ahí comenzamos a escuchar nosotros esta palabra Lucifer. Pero realmente en la Biblia aparece la palabra Elel. Su caída nos muestran sus 5 declaraciones en primera persona. O sea, todo se trataba de su gran orgullo. ¿Cuáles son las 5 declaraciones? Subiré al cielo, está en primera persona. Levantaré mi trono. Me sentaré en, o sea, me es primera persona. Subiré sobre, primera persona, y me haré semejante, primera persona. Todo se trató de su orgullo y esa fue la razón de su caída. Y su corrupción la podemos ver ahí en Ezequiel capítulo 28, versículo 16 al 17. Orgullo a causa de su hermosura y corrompió su sabiduría. Todo esto nos los muestra los profetas mayores. Es por eso los libros de los profetas mayores son tan importantes estudiarlos, así como lo hemos hecho, que ya estamos casi llegando al final. Pero hemos indagado, hemos profundizado en estos libros. Pero hay un tema más que quisiera tocar contigo. Es el tema de la visión del templo de Ezequiel. Es el último tema que vamos a ver de este libro de Ezequiel. Así que, ¿qué te parece si entramos entonces a ese tema? Lo que es la visión del templo de Ezequiel. Ahí en Ezequiel capítulo 40, versículo 2 en adelante. Dice así: en visiones de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual, hacia el sur, había una construcción parecida a una ciudad. Me llevó allá y vi a un hombre cuyo aspecto era semejante al bronce, con un cordel de lino y una caña de medir en la mano, y estaba de pie en la puerta. Bueno, una de las cosas que ocurre aquí en el libro de Ezequiel seguido, amado hermano, que no es su excepción aquí, es que Ezequiel seguido está siendo llevado en visiones a diferentes lugares. Lo vimos con el Valle de los Huesos Secos. Nos damos cuenta que el Señor lo llevó en visiones a ese valle. Pero también lo vimos en el capítulo 8, donde también el Señor lo agarra del pelo y lo lleva en visiones a Jerusalén. Pero también ahora aquí se nos dice, en visiones de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto. Interesante, ¿no? Cómo todo esto se va dando. La versión Peshita no dice exactamente lo mismo. Mira lo que dice. Él me trasladó a la tierra de Israel en visiones de Dios. Esta versión, Reina Valera, menciona, Él me llevó a la tierra de Israel. Pero esta otra dice, Él me trasladó a la tierra de Israel en visiones de Dios. Ezequiel está en Babilonia con los cautivos, como ya nos lo había dicho el capítulo 1, versículo 3. Y dice que allí, en esa visión, me llevó allá, dice, y vi a un hombre cuyo aspecto era semejante al bronce. Estudiemos a más profundidad a este hombre. Este hombre, cuando miramos la descripción, se parece mucho al hombre de Apocalipsis 1:15, que tiene los pies de bronce, o sea, viene a pasar juicio. Porque el bronce en la Biblia tipifica juicio. Pero aparte de esto, tiene una caña de medir en la mano. Amén. Estaba de pie en la puerta. O sea, ese era su trabajo. Eso era lo que él venía a hacer. Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Vayamos rápidamente ahí a ver quién es ese hombre que aparece ahí.
Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ya sabemos quién es ese hombre, es nuestro Señor. Pero miremos ahora lo que sigue. Ezequiel capítulo 41, versículo 1, porque sigue avanzando la visión. Dice, me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. Ahora se nos menciona, amado hermano, un templo. Un templo. Ahora, algo que tenemos que saber es de que este templo, dicen, amados hermanos, que no puede ser el tercer templo o no puede ser tampoco el templo que construyó Herodes, o reconstruyó Herodes, mejor dicho. ¿Por qué dicen los estudiosos que este no puede ser ese mismo templo? Ni el tercer templo que va a venir a construir el anticristo, ni el templo que reconstruyó Herodes. Porque cuando estudiamos las medidas, que no lo vamos a hacer aquí con exactitud, pero ya lo han hecho algunos estudiosos, que cuando estudian las medidas se dan cuenta de que es más grande o llega a las fronteras de Jerusalén. O sea, es tan gigante este templo que se está mencionando que dicen no puede ser ninguno de los templos porque cubriría toda la ciudad. Entonces, definitivamente es algo más que se nos está diciendo aquí. Miremos entonces qué es lo que se piensa. ¿Qué es ese templo? Ese templo, sabemos, amados hermanos, que tuvo Ezequiel una visión. No se le dice que lo construya, no se le dice que vaya a pedirle a los israelitas que le construyan este templo. Dios en el pasado había pedido que se construyera y había dado específicos acerca de cómo iba a ser la construcción de estos otros, ya sea tabernáculo o templo. Pero aquí no se está pidiendo esto de Ezequiel. En ningún momento se le instruye a Ezequiel que lo edifique, sino que debía de ver, oír y comunicar al pueblo. Pero había algo curioso en este templo, diferente a los otros. Hay un río en el templo, Ezequiel 47:1. El templo de Ezequiel es la visión de la iglesia antes de ser revelado el misterio. Ahora, un asunto muy importante es de que en los profetas mayores el misterio de la iglesia está bien escondido. Hasta el punto de que varios de ellos, amado hermano, no sabían ni qué significaban algunas de estas cosas que ellos estaban viendo. Como lo menciona Pablo en sus cartas, era un misterio. Entonces, ahora nosotros podemos ver sus escritos y podemos estudiar de que siempre estuvo ahí el misterio de la iglesia, pero ellos nunca lo pudieron ver. Es más, en Daniel está aún más escondido el misterio de la iglesia que en Isaías y que en Ezequiel. En Daniel está aún más escondido ese misterio. Entonces lo vamos a ver ahorita que entremos a Daniel, vamos a ver cómo está bien escondido y es solamente con pura revelación del Espíritu Santo que podemos ver nosotros el misterio de la iglesia en el libro de Daniel. Pero miremos ahora Efesios capítulo 2, versículo 20. Donde dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Démonos cuenta que nos llaman un edificio. Y nos dicen que va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo. O sea, dando a entender, amado hermano, que estamos en construcción. Ahora,
Miremos algunas partes acerca de todo esto que se nos menciona. Se nos menciona este varón de bronce parado a la puerta con una caña de medir. Este, amado hermano, creemos que es el mismo Señor Jesucristo. La caña de medir creemos que es la misma palabra de Dios. Pero ahora preguntémonos, ¿qué va a medir? Va a medir el templo, o sea que hay una estatura a dónde se tiene que llegar. Efesios capítulo 4 versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Claramente hay una medida, una estatura a que llegar. Esta no es nuestro hermano. No es el pastor tampoco. No es de la persona que ora más. No hay necesidad de nosotros compararnos. La estatura es el varón perfecto. Amén. Entonces, claramente ahí el punto número 3 que tenemos que hacer es la gloria de Dios que iba a haber en ese templo. Ezequiel capítulo 43. Vayamos rápidamente. 43, versículo 1 en adelante. Dice, me llevó a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel. Ahora, esto es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque ya nos habían dicho que la gloria de Dios se había apartado del templo. ¿Te recuerdas en el capítulo 8, si no me equivoco? Capítulo 10, perdón. Se nos había mostrado de que la gloria de Dios se había apartado del templo. Pero ahora Ezequiel está viendo la gloria de Dios nuevamente en este nuevo templo, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Todo esto lo estamos entendiendo ahora porque ya lo estudiamos. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. O sea, todo lo opuesto, amado hermano, de lo que ocurrió ahí en el capítulo 10 de Ezequiel, ahora está ocurriendo y está yendo el Señor en su gloria a más y más y más. ¿En dónde? En este nuevo templo. Y dice ahí en el versículo 6, míralo conmigo. Y oí a uno que hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Amado hermano, tenemos aquí la inauguración del nuevo templo de Dios que nosotros conocemos como la iglesia. Mira lo que dice aquí, me llamó mucho la atención esto. Dice, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Date cuenta que es importante reconocer de que aquí Ezequiel está viendo la inauguración de lo que nosotros conocemos el día de hoy, la iglesia, el templo de Dios. Pero Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9, nos da lo que es lo que Juan vio en visión, que miró la iglesia en su estado final, su estado de perfección. Vayamos ahí a Apocalipsis, por favor, capítulo
21, versículo 9. Y mira lo que menciona ahí Juan. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, muy similar, ¿no?, a lo que le está pasando a Ezequiel. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y es que si regresamos un poquito acá, amado hermano, te recordarás de aquel templo hermoso de Salomón que se había construido. Después lo vino a reconstruir Herodes. Amado hermano, en el año 70 fue destruido y el día de hoy lo único que queda es una pared. Amén. Claramente Jesús había profetizado acerca de esto. En Mateo capítulo 23, versículo 38 y 39 dice, por tanto la casa de ustedes se les deja desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Entonces, claramente el Señor ya estaba hablando de lo que iba a ocurrir. Y en el Pentecostés se convierte, aquellos cristianos que estaban ahí reunidos se convierten en el templo de Dios. Y por eso, dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Entonces, recordémonos, aquí Ezequiel está viendo la inauguración de la iglesia, que para él es un misterio porque no sabe qué es la iglesia, pero está viendo un templo que tiene un río en medio, ese río es el Espíritu Santo. Pero Juan mira el estado final de la iglesia descendiendo en su perfección. Hermoso esto, amado hermano. Ahora, terminemos esto y miremos entonces las cosas y los detalles que hay aquí. Número 4. Hay sacerdotes haciendo holocaustos vestidos de lino. Esto hace sentido porque Apocalipsis 5:10 nos dice, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Romanos 12:1 nos habla acerca de los sacrificios, que es nuestro culto racional, dice ahí en Romanos 12:1. O sea que todavía está todo esto, se aplica a un sentido espiritual. Amén. Lo que menciona aquí Ezequiel 44:15. Pero también se nos menciona que hay un río en el templo. Ese río, amado hermano, es el Espíritu Santo en medio de su iglesia. ¡Qué hermoso! Y terminamos con esto. Dice, en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá, que significa Jehová está allí. Amado hermano, hemos llegado al final de este hermoso libro de Ezequiel. Espero que esto te ayude en tu estudio bíblico, pero aparte te anime a seguir indagando la palabra del Señor. La próxima semana entramos entonces al libro del profeta Daniel y vamos a estar ahí varias semanas estudiando el libro del profeta Daniel. Ya son las últimas semanas, así que te encargo, no te lo vayas a perder. Que Dios te bendiga, te amamos y te espero para la próxima semana. Nos vemos, saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.